Bien, estimados alumnos, para la clase de hoy vamos a desarrollar la teoría de cuadriláteros. Para ello pido mucha atención. Bien, ¿no? Cuadriláteros pues es una figura geométrica. En la clase anterior vimos un polígono, ¿no? Que era un polígono, y pues los cuadriláteros se encuentran en esta clasificación. Los cuadriláteros pues no son aquellas figuras geométricas que tienen cuatro lados, cuatro ángulos internos, cuatro ángulos externos y por ende pues cuatro vértices, ¿no? Vamos a ver su clasificación. ¿Ya? Entonces, la clasificación de los cuadriláteros convexos dice, ¿qué significa que sean convexos? Ya hemos visto, ya es una figura donde yo al trazar una secante, esta solo corta en dos puntos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver son los trapezoides. Dice, ¿qué vienen a ser los trapezoides? Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos, ¿no? Entonces, un trapezoide es aquel cuadrilátero donde no voy a encontrar lados paralelos, ¿no? Entonces tendremos simétrico y asimétrico, ¿no? El simétrico es aquel, pues, ¿no? Donde dice el que una de sus diagonales es mediatriz de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cuadrilátero simétrico, entonces, ¿no? Las diagonales es mediatriz de la otra. En este caso, la línea AC, que viene a ser una diagonal, sería la mediatriz de la diagonal BD, ¿no? En este caso, la línea que viene a ser simetriz se le dice eje de simetría, ¿no? ¿Qué significa? Que todo lo que pasa arriba va a pasar abajo. Por ejemplo, esta longitud va a ser igual a esta longitud, ¿no? Igual de esta manera, longitud A, y acá también va a tener longitud A. Y de ello se maneja, pues, ¿no? Esto también lo llamamos a línea AC, será espejo o eje de simetría, ¿no? Todo lo que sucede arriba pasa abajo. El trapezoide asimétrico es aquel, dice, que no tiene ninguna simetría. Yo no voy a encontrar ningún lado igual, no voy a encontrar lados paralelos y por ende todos sus ángulos serán diferentes, ¿no? También es llamado trapezoide irregular, el trapezoide asimétrico. Ahora vamos a ver la clasificación de los trapecios, ¿no? Los trapecios, dice, son cuadriláteros, dice que solo tienen dos lados paralelos, ¿no? Los cuales son denominados bases. Miren, entonces el trapecio sí tiene lados paralelos. ¿Cuántos? Dos lados paralelos, ¿no? Los cuadros son denominados base. Y por ende, pues en este caso al lado paralelo mayor se le llamará base mayor y al lado paralelo menor se le llamará base menor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de los trapecios, viene a ser el trapecio escaleno. ¿Qué viene a ser aquel trapecio escaleno? Dice aquel que tiene, ¿no?, sus lados no paralelos desiguales. En este caso sabemos que la longitud AD y la longitud BC son paralelos. Entonces, como estos son paralelos, esto es un trapecio, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea escaleno? Que significa que los lados no paralelos, en este caso la longitud de A hasta B y la longitud de C hasta D, ellos son los lados no paralelos. ¿Está bien? Entonces, ellos van a tener diferente medida, me dice. Ahí está, ¿ve? Aquí tenemos la longitud de A es diferente a la longitud de B, ¿no? ¿Qué se cumple aquí? Que para cada lado paralelo se cumple que la suma de estos ángulos en estos vértices, entre estos dos vértices, ¿cuánto tiene que ser la suma de alfa y beta? 180. ¿Qué más? En el otro lado no paralelo, igual, teta más phi, perdón, más esta representación, ¿cuánto será? ¿No? 180, ¿no? Estos dos ángulos, ¿cuánto suman? 180 grados. ¿Está bien? Entonces, lo mismo pasa, ahora vamos a ver, ¿no? La clasificación, eso sería el trapecio escaleno. Ahora vamos a ver el trapecio isósceles. El trapecio isósceles se dice es aquel que tiene sus lados no paralelos de igual longitud, ¿no? Anteriormente vimos en el escaleno los lados no paralelos tienen diferente medida, pero en el isósceles ya pues no, los lados no paralelos tendrán igual longitud, ¿no? Longitud A y acá también la longitud BC vale A, esas dos longitudes son iguales. Además, las diagonales BD y AC también son de igual longitud. Además de eso, ¿qué cosa pasa? Que en el vértice A y en el vértice B, los ángulos internos son iguales. Si él es teta, él también será teta. Y de la misma manera para la base mayor, ¿no? En el vértice D y en el vértice C, diremos que el ángulo interior es alfa, entonces para el vértice C el ángulo interior también será alfa.
¿Qué cumple? Bueno, esto sí se cumple, pues, ¿no? Que la longitud de alfa más teta va a ser, ¿cuánto? 180 grados. El otro tipo de cuadrilátero, ahora el rectángulo. El rectángulo, dice, es aquel trapecio que tiene uno de sus lados no paralelos perpendicular a las bases. Entonces, el trapecio rectángulo dice que uno de los lados no paralelos, en este caso uno de los lados no paralelos es A y B, ¿no? En esta parte, ellos son los lados no paralelos. Entonces dice, uno de los lados no paralelos es perpendicular a las bases. Ahí está, perpendicular a esta base y perpendicular a la base mayor. ¿Ya? Eso vendría a ser el trapecio rectángulo, ¿no? De ahí, bueno, esto sí se cumple, ¿no? En cada lado no paralelo siempre se cumple que los ángulos internos van a sumar 180 grados. No olviden que en este caso la longitud BC y la longitud AD vendrían a ser, ¿qué cosa? Base mayor. Al de menor longitud, base menor, y al de mayor longitud, base mayor. Propiedades del trapecio. Bueno, las propiedades del trapecio una de ellas es calcular la base media. ¿Cómo yo calculo la base media? La base media viene a ser la unión de los puntos medios de los lados no paralelos. Aquí dice que BC es paralelo a AD. Entonces, estos son paralelos. Entonces, la longitud AB y la longitud CD serían los no paralelos. Al unir su punto medio de ellos dos a esa longitud, ¿cómo se le llama? Base media. Y lo representamos con una X. ¿Y cómo calculo yo la base media? O X, ¿cómo calculo? Como la base mayor más base menor entre 2. O no, o lo mismo que decir base menor más base mayor entre 2. ¿Cuánto vale la base menor? A. ¿Cuánto vale la base mayor? B. Entonces será A más B entre 2. A esto también se lo dice, ¿no? Semisuma. Semisuma de las bases. La siguiente propiedad es el calcular la longitud de los puntos medios de las diagonales. ¿Ya? Entonces tengo un trapecio BC y AD son paralelos, ahí está, BC y AD son paralelos. Entonces al trazar las diagonales, yo quiero calcular la unión de los puntos medios de esas diagonales. Ahí está, la longitud de esta longitud es igual a esta longitud, y aquí también de la misma manera BQ es igual a QD, ¿no? Entonces, al unir los puntos medios de las diagonales a esa longitud, yo lo puedo calcular mediante una fórmula. ¿Cómo? Como la base mayor menos la base menor y todo entre 2. A esto se le dice semidiferencia. Bien, ¿no? Ahora tenemos el tercer tipo de cuadriláteros que vienen a ser los paralelogramos. Los paralelogramos cumplen ciertas propiedades, chicos, pero para ello leamos la teoría. Dice, cuadriláteros que tienen sus lados opuestos, paralelos y congruentes. Sus lados opuestos. Este lado es opuesto con este lado. Son paralelos y congruentes. ¿Qué significa congruentes? Van a tener la misma medida. De la misma manera, este lado y este lado serán paralelos y de la misma longitud. Se cumple también que los ángulos opuestos son de igual medida. Los ángulos opuestos, este ángulo y este ángulo, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos. Este ángulo y este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Por eso lo puse beta, beta, alfa, alfa. Ángulos opuestos iguales, ¿no? Y los ángulos consecutivos suplementarios, los ángulos consecutivos, ¿quiénes son consecutivos? En el vértice A y en el vértice B. Entonces, al sumar alfa y beta, ¿cuánto me tienen que dar? 180. Por eso dice suplementarios, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el rombo. El rombo tiene cierta particularidad, chicos. ¿Ya? Entonces, el rombo es parecido al cuadrado, pero no en el cuadrado los ángulos interiores todos son 90 grados, pero en el rombo no sucede eso. ¿Ya? Pero en el rombo sí que se cumple que todos sus lados como son iguales. Y al trazar las diagonales, estos se cortan en el punto medio mutuamente, ¿no? La diagonal AC, aquí será su punto medio. La diagonal BD, aquí será su punto medio. ¿Está bien? Y además esas diagonales forman una perpendicular, por eso dice, son perpendiculares, ¿no? Aquí debería ser AC ya, chicos. Entonces aquí debería ser, vamos a ponerlo, entonces aquí debería ser, ¿qué cosa? AC, error de ortografía. Entonces la longitud AC es perpendicular a la longitud BD. Eso es lo que me quiere decir, muchachos.
¿Ya? Entonces, ahora veamos al romboide. Al romboide. ¿Qué viene a ser un romboide? Un romboide, vamos a borrar esto. ¿Qué viene a ser un romboide? Un romboide también es conocido como el paralelogramo, muchachos. Entonces, un romboide también es conocido como un paralelogramo, ¿no? Ahí tenemos en el capítulo anterior, ¿no? Vimos que es un paralelogramo, que sus diagonales se van a bisecar mutuamente, ¿no? Este va a ser punto medio de esta diagonal y también va a ser punto medio de esta diagonal, pero no necesariamente aquí se forman 90, no. En un romboide no, pero en un rombo sí, las diagonales forman un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a culminar, ¿no? Con el rectángulo y un cuadrado. ¿Qué viene a ser un rectángulo? Todos conocemos un rectángulo, ¿no? También es un paralelogramo, ojo muchachos, el rectángulo, ¿no? Porque tiene lados opuestos congruentes y paralelos. Lados opuestos congruentes y paralelos, ¿ya? Pero con la particularidad de que, claro, ¿no? Los lados opuestos van a ser iguales, pero con la particularidad de que, al trazar sus diagonales, estos se cortan en el punto medio. Quiere decir que esta longitud va a ser igual a esta longitud, igual a esta longitud, igual a la otra longitud. Si esta longitud mide A, él también medirá A, él también medirá A, medirá A. Eso es un rectángulo, ¿no? El cuadrado. Ojo, que en el rectángulo también los ángulos internos, ¿cuánto valen? 90 grados, ¿ya? Ahora el cuadrado. El cuadrado es el más simple que tenemos, pues, ¿no? El cuadrado es una figura equilátera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales. ¿Está bien? Todos sus ángulos son internos, son iguales. Igual, al trazar las diagonales, se cortan el igual que el rectángulo. Esta longitud va a ser igual que esta longitud, igual que esta longitud, igual que esta longitud. Entonces, ¿no? Además de eso, chicos, las diagonales, al yo trazar una diagonal, aquí lo divido en dos ángulos iguales, 45 y por aquí también será 45. En esa diagonal lo mismo, este ángulo mide 45 y el otro ángulo también 45. Lo mismo para este vértice, lo mismo para este vértice. ¿Está bien? Además de eso, ¿qué cosa? Que al trazar las diagonales, estos se cortan en el punto medio y forman un ángulo recto aquí. En cambio, en el rectángulo no sucede eso, no es recto, pero en el cuadrado sí. Eso vendría a ser la teoría, muchachos.